Ok. Entonces, hoy día tenemos una clase que es más bien corta, les estaba mencionando, pero la gracia de eso es que nos va a permitir justamente poder hacer un ejercicio de técnicas de demostración que si bien dentro de las diapositivas se va explicando todo con ejemplo, igual es bueno que veamos al menos uno, dado que el próximo lunes tienen evaluación con respecto a eso, y solamente eso. Pero primero vamos a ver la materia de hoy, que va a ser solamente conjuntos. Entonces, hemos tenido, entre comillas, ya una introducción a lo que son los conjuntos, pero cuando yo digo que vamos a estudiar conjuntos, en realidad vamos a estudiar más bien más propiedades y otro tipo de operaciones y cómo se combina esto con lógica, ¿ya? Anterior a esto lo decíamos, bueno, estamos definiendo este predicado o esta proposición suponiendo que actuamos sobre el conjunto de las personas. Y en realidad no hay ninguna definición más amplia que eso, sino que es la noción básica de que tenemos en un contenedor, por así decirlo, todas las personas o todos los colores o todos los días del año o todos los números enteros, cosas por el estilo. Pero no hacíamos operaciones en realidad con esos conjuntos. Entonces hoy día vamos a ver un poquito más de eso. Definición entonces, formal. Un conjunto es una colección desordenada de objetos, ¿ya? No podemos suponer que existe un orden dentro del contenedor de nuestros elementos, ¿ya? Eh, También lo pueden asociar o lo pueden ver como los lenguajes de programación que ustedes ya conocen, como por ejemplo Python. En realidad, eh, a nivel conceptual, uno no tiene un orden dentro del conjunto. Sin embargo, para que el conjunto a nivel de implementación sea eficiente en todas las operaciones que necesita el conjunto, en realidad eso se implementa. Una de las formas de implementarlo es a través de un árbol binario, cosas que van a ver sin duda en la estructura de datos con mayor detención. Aquí también vamos a ver en su momento árboles cuando estemos viendo los grafos. Pero básicamente la idea de tener un árbol binario es que todas las preguntas demoran orden log n y también son cosas que vamos a ver un poquito más adelante. El punto es que para saber si un elemento está o no está, no necesito recorrer todos los elementos de mi conjunto. Y esas son las optimizaciones que se tienen que ir haciendo cuando uno va implementando esto, ¿ya? Porque la noción de conjunto sin duda la traen del colegio, ya la han visto en alguna parte, eh, pero luego hay que implementar estas cosas y hay que implementarlo de forma eficiente. Así que ahí, cuando llegue el momento, tanto en estructura de datos como aquí en estructuras discretas, vamos a conversar un poco más sobre cómo se baja eso a la programación. Entonces, también tenemos lo que es un elemento, son los objetos de un conjunto, o sea, los objetos de un conjunto, perdón, se llaman elementos o miembros del conjunto. Y se dice que un conjunto contiene a sus elementos. Lo que ya habíamos visto, entonces tenemos este primer operador sobre conjuntos que es la pertenencia, que el elemento A minúscula pertenece al conjunto A mayúscula, y por lo tanto decimos que A minúscula es elemento del conjunto A. Y si le ponemos una rayita encima, que es el complemento de la otra operación, es simplemente que no pertenece, y por lo tanto equivale a negar que A pertenece a, ¿ya? Eso es lo que está aquí abajito, y eso ya se mezcla, si se dan cuenta, con lo que habíamos visto de lógica anteriormente. Negar que A pertenezca a. Eso es equivalente a que A, el símbolo, no pertenece a. Eso nos va a servir cuando mezclemos más adelante, podamos hacer, ver si dos conjuntos definen los mismos espacios o no. Entonces, ¿cómo puedo especificar conjuntos? Es posible, para algunos casos, enumerar efectivamente todos los elementos, por ejemplo, las vocales A, I, O, U, pero hay otras que son imposibles porque los conjuntos son infinitos. Por ejemplo, los enteros positivos menores que 100, eso todavía es finito, lo podría denotar, pero me va a salir muy largo escribir uno por uno, así que también es permitido utilizar los puntos suspensivos. Por ejemplo, enteros positivos menores que 100, 1, 2, 3, punto suspensivo hasta el 99. Y eso se acepta y se comprende. Y hay otros conjuntos que son infinitos, como los números naturales, ¿cierto? El 0, el 1, el 2, etcétera. Números enteros, que incluye los negativos, y los enteros positivos, que también podría decir el z positivo, el que no incluye el 0 en esta definición. Y usando notación de construcción de conjuntos,
podemos caracterizar entonces los elementos sin hacer los puntos suspensivos. Por ejemplo, los enteros positivos menores que 100 serían todos los x, tal que x pertenece a los enteros positivos y además x es menor que 100. ¿Ya? Y aquí nuevamente estamos mezclando definición con operadores lógicos que nosotros ya conocemos ampliamente y con expresiones matemáticas. Por ejemplo, los números racionales, que también los vimos en la clase anterior para hablar un poco sobre demostrar algunos ejemplos de que un número irracional elevado a otro irracional da un racional o cosas por el estilo. Aquí tenemos la definición formal. Los números racionales Q son todos los que se pueden escribir de la forma P dividido con Q, tal que P y Q pertenecen a los enteros y Q obviamente debe ser distinto a 0 porque si no la división se indefine. Y los números reales, todo X, tal que X es número real. Ya ahí no hay otra definición más que eso. Entonces, cuando estábamos en el colegio, sobre todo, uno podía utilizar representación de diagramas de Venn, ¿ya? Para comprender la idea. Vamos a tener un universo que es donde nosotros vamos a trabajar y es lo que contiene a todos los conjuntos posibles, ¿ya? Y dentro del, perdón, dentro del rectángulo se usan círculos u otras figuras geométricas para representar entonces conjuntos y las relaciones entre ellos. Por ejemplo, ahí tenemos las vocales dentro de un universo que además tiene otras letras. Igualdad de conjuntos. Dos conjuntos son iguales si solo si tienen los mismos elementos. Entonces aquí, como yo les dije anteriormente, los conjuntos son colección de datos no ordenados. Y por lo tanto, yo puedo escribir el conjunto 1, 2, 3 o 3, 1, 2 y van a representar el mismo conjunto. Y por otro lado, los conjuntos no aceptan en realidad elementos repetidos. Así que si yo defino el conjunto 3, 3, 1, 2, 1, 2, en realidad eso va a quedar almacenado como el conjunto 3, 1, 2. ¿Ya? Y por lo tanto, son iguales, no importa el orden o la cantidad de veces que aparezca un elemento, porque en realidad no almacena repetidos. O sea, es decir, si un conjunto tiene un elemento, no da lo mismo la cantidad de veces que lo tenga. En realidad, al final lo almacena una sola vez. Y está esta definición del conjunto vacío o nulo. ¿Ya? El conjunto vacío se representa por ese círculo y una rayita encima, sí, es el conjunto que no tiene elementos. Y también se escribe como abre y cierra paréntesis. Sin embargo, hay que tener cuidado aquí con confundir el conjunto vacío y el conjunto que contiene el vacío. El primero, entonces, es un conjunto que no tiene elementos y el segundo es un conjunto que sí tiene un elemento, que es a su vez un conjunto y es el conjunto vacío. Así que esas dos cosas no son equivalentes. Un subconjunto, y aquí viene uno de los primeros operadores ya cuando estamos trabajando con conjuntos en general. El conjunto A, subconjunto de B, sí, solo si todo elemento de A es también un elemento de B. Se escribe como A subconjunto de B. Y aquí lo vamos a mezclar entonces con nuestras queridas implicancias. Teorema 1. A es subconjunto de B, sí y solo si, para todo X. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Ya? Entonces, esta expresión, recordemos, va a ser verdadera eh, siempre, salvo en el caso en que esta sea verdadera y esta sea falsa. Por lo tanto, si algo, ¿qué pasa aquí si esto es falso? Si X pertenece a A es falso. ¿Qué pasa con X pertenece a B? Puede tanto pertenecer como no pertenecer, ¿cierto? Y la expresión sigue siendo verdadera. Por lo tanto, aquí lo que ocurre es que si un elemento pertenece a A, si esto es verdadero, entonces ese elemento sí o sí tiene que pertenecer a B. Pero en cambio, si hay elementos que no pertenecen a A, ellos pueden tanto pertenecer como no pertenecer a B. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es el conjunto que es más grande aquí? Dado eso. O el conjunto que puede ser más grande que el otro. ¿B más grande que A? Claro. B puede ser más grande que A. ¿Ya? Aquí también más adelante vamos a ver que hay una sutileza que
aquí estoy poniendo subconjunto, o sea, esta rayita, ya, más esta que viene abajo, es que es subconjunto o igual, ¿ya? Así que podrían ser los dos iguales. Hay otras veces en donde se deja solamente esta que está aquí y no el igual abajo. Y eso implica que la cardinalidad de B tiene que ser sí o sí mayor que la cardinalidad de A. Pero como este tiene una rayita abajo, puede darse que los dos sean iguales. Teorema 2 entonces. Todo conjunto no vacío tiene al menos dos subconjuntos. Y entonces para cualquier conjunto S, uno de los subconjuntos va a ser el vacío y otro subconjunto de ese, subconjunto o igual de ese es el mismo conjunto, ¿ya? Y como no era vacío, entonces basta con que sea un elemento y ese elemento ya es subconjunto de sí mismo. Demostración entonces del teorema 2 propuesto deben demostrar que para todo x, si x pertenece a vacío, entonces x pertenece a z, y por otro lado, para todo x, si x pertenece a S, entonces x pertenece a S. Es bastante trivial eso. Subconjuntos. Escribimos A y aquí abajo no está el igual. ¿Se dan cuenta? Aquí es subconjunto no igual. A subconjunto no igual de B para indicar que A es un subconjunto propio de B. Es decir, que existe al menos un elemento X que pertenece a B y no pertenece a A. En cambio, si yo hubiese puesto el igual aquí abajito, esa rayita que se añade, entonces podrían haber sido iguales, eventualmente. O bien, A podría haber sido más chico que B. Entonces, una forma de mostrar que dos conjuntos son iguales es mostrar que cada conjunto es subconjunto del otro. Si A y B son conjuntos y quieren demostrar que A es igual a B, entonces demostrar que A es subconjunto o igual de B y a la vez que B es subconjunto o igual de A. ¿Ya? Y eso es demostrar que para todo x, x pertenece a A, sí, solo si x también pertenece a B. Y este sí, solo si, recordemos que se trataba como dos implicancias. Si x pertenece a A, entonces x pertenece a B, y además, si x pertenece a B, entonces x pertenece a A. Cardinalidad de los conjuntos. Los conjuntos pueden tener otros conjuntos como elementos. Ejemplo, el primero es un conjunto que contiene el vacío, al conjunto A, al conjunto B y al conjunto A, B, ¿ya? Y eso vamos a definir entonces como equivalencia todos los X, tal que X es subconjunto del conjunto A, B. Y entonces de aquí viene lo que es la definición de tamaño. Si A es un conjunto, si ese tiene exactamente n elementos distintos, donde n es un entero no negativo, decimos que ese es un conjunto finito y que n es el cardinal de ese. ¿Ya? El cardinal de S entonces se va a escribir como un pipe S pipe. Y en el fondo nos va a dar cuántos elementos tiene S. Ejemplos, todos los X tal que X pertenece a los enteros positivos impares menores que 10. Y eso nos da 5. ¿Ya? La cardinalidad del conjunto vacío, por definición, es 0 porque no tiene elementos. Y conjunto infinito. Un conjunto se dice infinito si no es finito. ¿Ya? Es la única definición que en realidad podemos aplicar. Un conjunto finito significa entonces que existe un número n entero positivo, ¿cierto? Que define la cantidad de elementos que tiene eso. Y si es infinito, entonces no existe ese entero positivo y ¿cómo se llama? Y esto en realidad diverge. Bien, entonces ahora predicado sobre conjuntos. Ahora podemos escribir expresiones de la forma para todo x perteneciente a S, se cumple P de X, para indicar que S es el dominio de S. Y de forma similar existe X perteneciente a S, ¿cierto? P de X. Antes decíamos, existe X, P de X. Pero decíamos que X son personas, por ejemplo. O aquí, para todo X, no decíamos pertenece a S, decíamos para todo X, P de X. Decíamos X son animales, por decirles otra cosa.
No, lo anterior no es que sea vacío si son impares. Aquí hay dos ejemplos, aquí hay una coma. ¿Ya? Aquí dice ejemplos de cardinalidad. Este conjunto son todos los x tal que x pertenece a los enteros positivos impares y que x sea menor que 10. Y la cardinalidad de eso es 5. Otro ejemplo. La cardinalidad del vacío es 0. ¿Ya? Ok. Bien. Otro ejemplo. Existe x perteneciente a los enteros. X cuadrado es igual a 1. Es fácil ver que esta expresión es verdadera tomando x como más menos 1. ¿De acuerdo? Em, bien. Entonces ahora cuando nosotros, como les dije anteriormente, lo que estaba repitiendo era que antes nosotros decíamos para todo x, p de x. Ahora ya por fin vamos a poder definir para todo x perteneciente al conjunto S, donde S es bla, bla, bla. Entonces se debe cumplir el predicado p de x. Aquí hay una pregunta, ¿la cardinalidad solo toma los elementos distintos dentro de un conjunto? Correcto, eso es correcto. Es decir que, si me devuelvo a cuando estábamos definiendo aquí estos conjuntos, todos estos tienen cardinalidad 3, ¿ya? Porque cada uno de ellos tiene 3 elementos distintos. Ok, ¿sí? Ahí en la última diapo dice, ese es el dominio de S, ¿no sería el dominio de P? Para indicar que ese es el dominio de... Claro, donde actúa P de X, perdón. Sí, muy bien, gracias. Ok, sí, voy a arreglar eso. Gracias. Ok, entonces, operaciones sobre conjuntos. Si tenemos dos conjuntos A y B, las siguientes operaciones permiten crear nuevos conjuntos. La definición de la unión es el conjunto que contiene aquellos elementos que están bien en A o bien en B, o en ambos. Formalmente, entonces, A unido con B son todos los X tal que X pertenece a A o bien X pertenece a B. Este no es un O excluyente, ¿ya? Este puede ser verdadero y este también puede ser verdadero, o o uno verdadero y el otro falso, pero no pueden ser los dos falsos, obviamente. La intersección, en cambio, se define como A intersectado B, es el conjunto que contiene solo aquellos elementos que están tanto en A como en B. Ahora, entonces, la única diferencia con lo anterior es que antes tenía un O y ahora tengo un I. Y por lo tanto son los X que pertenecen tanto a A como los X que pertenecen a B. Y esta es la representación mediante diagramas de Venn, ¿cierto? Aquí estamos viendo la unión y aquí estamos viendo la intersección entre esos dos conjuntos. En general, perdón. En general nosotros no vamos a utilizar diagramas de Venn para resolver problemas. Nos importa la parte más formal y no la parte de dibujar en esta parte del curso. Ok, sigamos. Esto se me quedó pegado. Ok. Y tenemos otras operaciones, sean A y B conjuntos nuevamente, vamos a definir la diferencia A menos B, es el conjunto que contiene aquellos elementos que están en A y que no están en B. Formalmente tenemos dos formas de representarlo, así como A menos B como el símbolo de la resta, o también así, A sustraerle B. Y serían todos los X, tal que X pertenece a A y además X no pertenece a B. Por otro lado tenemos el complemento, que se pone con una rayita arriba. Entonces, A complemento, con respecto al universo, por supuesto, se define de esta forma. A complemento va a ser el universo menos A. Y se puede representar con la rayita arriba o con una C, es decir, el conjunto elevado a C. Y son todos los X tal que X no pertenece a, sujeto a que X pertenece a un conjunto mayor que sería el definido por el universo. Entonces, aquí tenemos el diagrama de Venn, simplemente para que lo imaginemos, lo veamos más fácil. Esto es A menos B y esto es A complemento, ¿ya?
Y aquí dice, es fácil ver que A menos B es igual a A intersectado con el complemento de B. Ok. Y esta otra, tenemos sean A y B conjuntos, tenemos la diferencia simétrica, que se representa con un triángulo. A triángulo B es A menos B unido con B menos A, ¿ya? Y eso es igual a A unido con B menos la intersección entre ambos. Esa es la diferencia simétrica. Ok, conjuntos disjuntos. Se dice que dos conjuntos son disjuntos si su intersección es el conjunto vacío. Es decir, A intersectado con B es vacío. La cardinalidad de la unión de dos conjuntos. Queremos saber cuánto es la cardinalidad de A unido con B. Entonces, la pregunta es, ¿basta con calcular A, la cardinalidad de A más la de B? Y la respuesta es obviamente no, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el resultado de eso? La cardinalidad de A unido B. Es igual o menor que la cardinalidad de A sumada por la cardinalidad de B. Ya, pero la expresión completa para saber exactamente cuánto es. Sería la cardinalidad de A más la de B y Menos se le la resta la intersección. cardinalidad de la intersección. Correcto. Entonces, ahí está. Si la intersección no es nula, ¿ya? Entonces esta fórmula contaría dos veces los elementos comunes entre A y B. Por lo tanto, es por ello que debemos restar la intersección entre ellos, porque si no lo estoy contando dos veces. Y por lo tanto, la fórmula dice que si quiero calcular la cardinalidad de A unido con B, es la cardinalidad de A más la de B menos su intersección. Naturalmente que si los dos conjuntos son disjuntos, esto que está aquí, este último valor, va a ser 0. Por lo tanto, ahí sí, la cardinalidad de A unido con B es la suma de cada cardinalidad. ¿Qué pasa si tengo tres conjuntos? A unido B unido C. Quiero saber la cardinalidad de todo eso. Habría que restar la intersección de A con B. ¿Ya? Oh, perdí el audio de lo último. Habría que... ¿sí? Habría que restar la intersección de los pares y ¿Ya? sumarla. Ya, ok. Entonces, cuando tengo tres conjuntos, sería la cardinalidad de A más la cardinalidad de B más la cardinalidad de C, y le tengo que restar, ¿cierto? Todas las combinaciones entre dos conjuntos, es decir, menos A intersectado con B, menos A intersectado con C, menos B intersectado con C. El problema de eso es que le quité la intersección entre los tres, y por lo tanto debo sumarle A intersectado con B intersectado con C. Y así sucesivamente, si ustedes quieren continuar con cuatro conjuntos, van entonces van alternando sumas y restas. Si tienen cuatro conjuntos, entonces es la cardinalidad de cada uno de los cuatro, menos toda combinación entre dos, más toda combinación entre tres, menos la combinación entre los cuatro. Y si tuvieran 5, entonces de nuevo sería cada uno por separado, menos cada par, cada intersección entre 2, más cada una de las intersecciones entre 3, eh, menos la intersección de los 4, más la intersección... No, ahí me enredo. Bueno, pero, a ver, eran 4, ¿cierto? Sí, serían los 4, menos la combinación de pares, más la combinación de 3, menos la combinación de 4. Eso sería. Y así lo pueden generalizar. Bien. Conjunto de partes que también se conoce como el conjunto potencia. En muchos problemas entonces debemos probar todas las combinaciones posibles de elementos de un conjunto para ver si satisfacen una propiedad determinada. Para considerar entonces todas estas combinaciones de elementos del conjunto S, construimos un nuevo conjunto.
cuyos elementos son todos los posibles subconjuntos de S. Este se conoce como el conjunto de partes de S o conjunto potencia. Entonces, dado un conjunto S, el conjunto de partes de S es el conjunto de todos los subconjuntos de S. Y por lo tanto, el conjunto de partes se denota por este P de S o 2 elevado a S. ¿Por qué se anotará 2 elevado a S? Uno dirá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si mi conjunto, ya habíamos visto anteriormente un ejemplo, pero no realmente como el conjunto potencia? Si nos devolvemos un poco, podemos ver por acá, aquí. Entonces, X tal que X es subconjunto del conjunto A, B. Este conjunto tiene 2 elementos. ¿Cuántos subconjuntos tiene? Tiene 4. El vacío, el A, el B y el A, B. ¿Ya? Por lo tanto, si dado eso, volvemos aquí a mi definición de conjunto potencia, acá. Supongamos que ese tuviese 3 elementos. ¿Cuántos subconjuntos habrían? 8, ¿cierto? ¿Y cómo se obtiene ese 8? 2 elevado a 3, perfecto. Entonces, por eso es que esto también se anota P de S o bien 2 elevado a S. Porque eso nos indica la cardinalidad de cuántos subconjuntos vamos a tener. Aquí lo que ocurre es que si ustedes calculan para 3 elementos, por ejemplo, si mi conjunto es el 1, 2, 3, y yo quiero ver todos los subconjuntos que puedo generar a partir de ahí, tengo el conjunto que solamente tiene el 1, el que solamente tiene el 2, el que solamente tiene el 3. Ahí ya llevo 3. Luego de a pares, el 1, 2, el 1, 3 y el 2, 3. Ahí llevo 6. Y luego el que tiene a los 3, es decir, el mismo es su conjunto de sí mismo, así que 1, 2, 3, y ahí llevo 7. Y luego lo que le ocurre a mucha gente es que se les olvida el otro, y dicen, pero si tenía que llegar a 8 y tengo 7, el otro que falta siempre va a ser el vacío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el conjunto vacío siempre es subconjunto de cualquier otro conjunto que tenga elementos. ¿De acuerdo? Y así llego a los 8. Bien. Entonces aquí, justamente, pero ahora está con letras, para A, B y C, entonces tendría aquí el vacío, que siempre es uno de los subconjuntos posibles, el A, el B, el C, o sea, cada uno por separado, la combinación de A2 y los 3. Y aquí nótese que el conjunto vacío y el propio conjunto son elementos del conjunto de partes. Y entonces, el conjunto de partes del conjunto vacío, ¿cuánto sería? 1, ¿cierto? 0, ¿no? Ah, casi. 1, ¿y cuál sería? Si dije que tengo 1 aquí, o sea que hay El vacío, ¿no? el vacío, correcto, sí mismo, ¿ya? ¿Y este, cuántos tiene? El vacío. No, wait. Tiene 2, ¿cierto? ¿Cuáles serían los 2? ¿El vacío y sí mismo? El vacío y el conjunto que contiene el vacío, que ese es el sí mismo, ¿ya? Exacto. Entonces, si vemos acá, ahí está. Este tiene solamente el vacío, y como dijimos que este es el conjunto que contiene el vacío, por lo tanto tiene un elemento. Así que como tiene un elemento, tiene 2 elevado a 1 partes, conjunto de partes. ¿Y cuáles serían entonces? Sería el vacío por sí solo, que siempre es uno de los subconjuntos posibles, y el sí mismo, que sería el conjunto que contiene el vacío. Y esto es distinto del primero. Ok, entonces ahí está formalmente, si un conjunto tiene n elementos, entonces su conjunto de partes tiene 2 elevado a n elementos. ¿Qué pasa ahora con el orden de los elementos? Porque a veces podría así, sí importarme. Dijimos que un conjunto no tiene orden establecido. Entonces,
para algunos problemas sí me interesa el orden, y como los conjuntos son colecciones desordenadas de datos, tengo que hacer otra cosa. Y ahí es cuando entran nuestras queridas tuplas. Se están acordando de su primer semestre del año pasado, ¿no? De Python ahí todo el rato. Cuando vimos tuplas, conjuntos, listas, todas las estructuras de datos. Entonces, cuando hablamos de tupla, una n tupla está ordenada por los elementos a sub 1 hasta a sub n. Y es la colección ordenada en la que a sub 1 es el primero, a sub 2 el segundo y así. Entonces, cuando yo necesito trabajar con cosas que estén ordenadas, voy a trabajar con tuplas, y esas tuplas son elementos que pueden estar definidos en un conjunto. Pero el conjunto de por sí no tiene un orden establecido. Profe, ¿Sí? ahí el orden que me está diciendo la definición sería en base a o sea, dependiendo de cómo los voy agregando, ¿van siendo ordenados? En la posición que yo los agrego, claro. O sea Ya. que este A sub 1 va a estar antes de la sub 2, y este A sub 2 va a estar antes de la sub 3, y así, sucesivamente. Entonces, dos n tuplas son iguales si y solo si cada par de sus elementos es igual. Es decir, que para que se cumpla que esta tupla de A's que van de 1 hasta n sea igual a estas de B que van de 1 hasta n, van a ser iguales si solo si cada uno de los subíndices son iguales, para un i que va entre 1 y n. Y en general las dos tuplas se llaman pares ordenados. Los pares ordenados, por supuesto, que son información que nos va a servir mucho para resolver una gran cantidad de problemas. Entonces, producto cartesiano. Sean A y B conjuntos, el producto cartesiano de A y B se denota por A cruz B, y es el conjunto de todos los pares ordenados A, B, donde el primer elemento pertenece al conjunto A y el segundo elemento pertenece al conjunto B. En otras palabras, A cruz B son todas las tuplas, ¿ya? O pares ordenados A, B, tal que el primer elemento pertenece al conjunto A y el segundo elemento pertenece al conjunto B. Por ejemplo, si A se define como 1 y 2 y B se define como ABC, entonces A cruz B va a ser 1,A, 1,B, 1,C, y luego 2,A, 2,B, 2,C. En cambio, B cruz A no nos va a dar el mismo resultado. Primero, entonces toma un elemento de B que vendría a ser el A y lo mezclo con 1 y con 2. Luego el B lo mezclo con 1 y con 2, luego el C lo mezclo con 1 y con 2. Y también puedo hacer el producto cartesiano entre el mismo conjunto, A cruz A. Y son todos los pares ordenados de todas las combinaciones de los elementos que yo puedo hacer bajo ese conjunto. Entonces, como ya les dije y vimos ahí en el ejemplo, A cruz B es distinto en general de B cruz A no ser que A sea vacío o B sea vacío, en cuyo caso A cruz B va a ser vacío, o bien que sea en el mismo conjunto. ¿Ya? En el producto cartesiano no importa el orden, justamente eso es lo que acabamos de decir. A cruz B no es igual que B cruz A, ¿ya? Así que el orden sí importa. Y por lo tanto, en los únicos casos que no importa es cuando alguno es vacío o bien A y B son iguales, que vendría a ser el caso de aquí, A cruz A. También se puede definir el producto cartesiano de más de dos conjuntos, ¿ya? Entonces, el producto cartesiano de forma general, con conjuntos A sub 1 hasta A sub n, está denotado por A cruz 1, cruz A cruz 2, cruz bla 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 hasta A cruz n. Y es el conjunto de n tuplas que va a tener entonces de A sub 1 hasta A sub n, y donde cada uno de estos elementos que están ordenados pertenece a cada uno de los conjuntos que están aquí arriba, ¿ya? Y son todas las combinaciones posibles. Entonces, A cruz 1, A2, perdón, cruz, bla, 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 hasta A sub n, son todos los A sub 1 hasta A sub n en tupla, ordenado, ¿cierto?
tal que los A sub I pertenece a A sub I para un I que va de 1 a N. Ejemplos. ¿Qué pasa si entonces yo tengo A, 1, 2, B, ABC y C, triángulo y círculo? Entonces A cruz B cruz C, mantengo el 1 fijo, luego, ¿por qué no he arreglado esto? Luego tengo el A debería estar fijo y debería ser el triángulo, ¿ya? Y luego 1A y el círculo. Luego 1B, el triángulo y el círculo. Luego 1C, el triángulo y el círculo. Y así continúa. La mejor forma de hacer esto es que mantengamos el orden, porque de esa forma yo voy a... es más fácil respetar, digamos, que tengo todos bien escritos. Ahora, el resultado del producto cartesiano, ¿qué cosa es? ¿Qué dijimos que es? Pares ordenados, ok. ¿Y esos pares ordenados están en qué? En un conjunto. Y un conjunto no tiene orden, ¿cierto? Entonces, en realidad, esto lo puedo hacer. Lo puedo hacer, pero lo que se prefiere sí es que uno siga un orden para darse cuenta que no, ¿cómo se llama? Que estoy generando todos los elementos posibles. Pero como esto es un conjunto, en realidad una vez que yo ya los hice, los puedo desordenar. ¿Me siguen? Dice, profe, si el producto cruz son pares ordenados, entonces ¿por qué si A o B son vacíos, A cruz B es vacío? Porque yo estoy diciendo, tomo un elemento de A y tomo ¿a quién tomo? No tengo a quién tomar, porque es vacío, ¿cierto? Entonces no puedo generar una tupla. Distinto es si hago A cruz B entre un conjunto A y un conjunto que tiene al elemento vacío. Entonces ahí sería el primer elemento de A con el vacío, el segundo elemento de A con el vacío y así sucesivamente. Ok, entonces volviendo con esto, en realidad esto no está mal, porque como le estaba diciendo, estos son conjuntos y una vez que yo tengo los elementos los puedo desordenar. Pero es verdad que sería más bonito si estuviese 1A triángulo, 1A círculo y así sucesivamente, para saber que estoy respetando el orden en que estoy haciendo los productos cruz de esto. Pero como bien les dije ya, al ser esto un conjunto, los puedo desordenar. Ok. Y identidades de conjuntos. Entonces, tengo las leyes de identidad, que A unido con el vacío simplemente A, y A intersectado con el universo es A. Dominación, A unido con el universo es el universo, y A intersectado con vacío es el vacío. Leyes de idempotencia, la unión de A consigo mismo es A, y la intersección de A consigo mismo es A. La ley de doble complementación, el complemento del complemento de A es A. Conmutativas, A unido B es igual a B unido A. Los puedo intercambiar, igual que las intersecciones. Leyes asociativas. Esto se ocupa mucho para varios problemas interesantes, así que las leyes asociativas y distributivas siempre es bueno tenerlas bien en cuenta. A unido con B unido C, y ojo que aquí estoy poniendo paréntesis, estoy diciendo que esto lo voy a hacer primero. Entonces es lo mismo con que estos primero, que una primero, los dos primeros, y el resultado lo una con C. Lo mismo con las intersecciones, entonces en el fondo da lo mismo en qué momento yo opere. Si tengo solamente uniones o si tengo solamente intersecciones. La distribución, eso es un poquito más complicado. Dice que si yo quiero la intersección entre A y la unión de B y C, entonces eso es equivalente a hacer la A intersección B unido con A intersección C. Y al revés, si es la distribución de la unión sobre la intersección, eso es A unido B intersectado con A unido C.
la famosa ley de Morgan, que este complemento actúa como la negación, ¿ya? Esto se parece súper harto a cuando teníamos un O y un I. Entonces, este complemento es como negar A, y como tenía una unión, entonces ahora paso a un I, que es la intersección, que es lo que aparece ahí, y niego B, y entonces pongo complemento de B. Y al revés con la intersección, entonces niego la intersección y niego cada uno de los conjuntos por sí solo. La ley de la absorción, esta también se utiliza para varias demostraciones. A unido con A intersectado B, este conjunto va a ser más chiquitito, ¿cierto? O puede ser más chiquitito que A, pero lo voy a unir de nuevo con A, así que me quedo simplemente con A. Y A intersectado con A unión B, este conjunto puede quedar más grande que A, pero como lo voy a intersectar con A, sigo respetando que quedó solamente en A. Y leyes de complemento, A unido con su complemento me da todo el universo, y A intersectado con su complemento me tiene que dar el conjunto vacío. Entonces ahora apliquemos cosas. Ahora, si se dan cuenta, y les insisto que antes nosotros habíamos hablado ampliamente de conjuntos para simplemente decir en qué mundo estábamos definiendo nuestros predicados o nuestras proposiciones. En cambio ahora estamos definiendo operaciones sobre conjuntos. Por eso esto está aparte. Por ejemplo, se quiere entonces aquí demostrar que el complemento de P intersectado con Q es el complemento de P unido con el complemento de Q. Una forma de mostrar igualdad entre A y B es demostrando que para todo X, X pertenece a A si solo si X pertenece a B, donde A sería lo que está en la parte izquierda de lo que queremos demostrar y B sería lo que está en la parte derecha de lo que queremos demostrar, ¿ya? Entonces, si aquí estoy diciendo si X pertenece a este conjunto, perdón, X pertenece a este conjunto, si solo si este X también pertenece a este conjunto que aparece acá. Entonces, como una forma de demostrar esto es lo siguiente. Demostrar que para todo X, si X pertenece a A, donde A es esto que está acá, entonces X pertenece a B, que es lo segundo. Y al revés, demostrar que para todo X, si X pertenece a B, lo segundo, entonces X pertenece a A, que es lo que viene acá. Entonces, vayamos con una de las demostraciones que va desde que si pertenece aquí, entonces pertenece acá. Una demostración directa, entonces, sería sea X, supongo que X pertenece al complemento de P intersectado con Q. Y veamos si podemos demostrar que X pertenece a el conjunto B. Por la definición de complemento, entonces tenemos que X no pertenece a P intersectado con Q. Aquí me deshice de la rayita de arriba, ¿ya? Entonces eso se pasó a decir que X no pertenece a P intersectado con Q, lo que es equivalente a negar, ¿cierto?, que X pertenece a P intersectado con Q. Por la definición de intersección, tenemos que mantengo la negación afuera y digo que X pertenece a P y además X pertenece a Q. Luego, aplicando Morgan, vamos a separar esto, porque esta negación afectaba a todo lo que tenía ahí. Así que digo, niego que X pertenece a P o, eso viene de negar este Y que está acá, ¿ya? Entonces, o, y además niego lo que viene a continuación. Niego entonces que X pertenece a Q. Por definición de la negación, entonces ahora tenemos que X no pertenece a P o X no pertenece a Q. Y por ley de complemento, entonces tenemos que X pertenece a P complemento o X pertenece a Q complemento. Y desde ahí puedo decir entonces, por la definición de la unión, que X pertenece a el complemento de P unido con el complemento de Q. Y finalmente, entonces, X es cualquiera, podemos generalizar. Para todo X, si X pertenece a A, donde A era el conjunto que definimos acá arriba, entonces X pertenece a B, que es el segundo conjunto que está definido acá. En consecuencia, estamos diciendo que el complemento de P intersectado con Q es un subconjunto o igual del complemento de P unido con el complemento de Q.
Y ahora hay que hacer lo mismo, pero al revés. ¿Ya? Bueno, es equivalente, tienen que seguir esos pasos. Y queda ahí propuesto. También se puede mostrar directamente usando la notación constructiva de conjuntos. ¿Qué significa esto? Entonces, tengo que el complemento de P intersecta Q es todos los X tal que X no pertenece a P intersectado con Q. Y eso, por la negación, son todos los X tal que niego que X pertenezca a P intersectado con Q. Luego, nuevamente, niego que X pertenece a P y X pertenece a Q. Luego este niego lo paso adentro, así que digo que X no pertenece a P, niego el Y nuevamente, igual que en el caso anterior, con un O, y niego también lo segundo, X no pertenece a Q. Entonces, ahora, saco el no pertenece para decir niego que X pertenece a P, o bien niego que X pertenece a Q, y finalmente a partir de ello puedo construir que X entonces debe pertenecer al complemento de P, o bien X pertenece al complemento de Q. Y ahora puedo separar esto porque son dos conjuntos. ¿Ya? Eso quiere decir X, tal que X pertenece al complemento de P, unido con el conjunto de todos los X, tal que X pertenece al complemento de Q. Y por lo tanto, esto es la definición de P complemento unido con Q complemento. Por lo tanto, dice que el complemento de P interceptado con Q es igual a el complemento de P unido con el complemento de Q. ¿Todos claros? Felipe, dime. ¿Era necesario hacerlo con X? Bueno, lo que pasa es que aquí yo estoy definiendo, ¿cómo se llama? Estoy usando la notación de los conjuntos. Por lo tanto, tengo que decir que son todos los X tal que X cumple con alguna cosa. Eh, por eso es necesario hacerlo con X. Si te das cuenta en la demostración anterior, también utilizamos todos los X porque queríamos demostrar que para todo X, X pertenece a si solo si X pertenece a B. Y necesitamos pasar por los X porque estamos utilizando la construcción natural de los conjuntos, que fue la definida casi al comienzo. Por acá. No, antes creo. Cuando estábamos viendo las formas de definir conjuntos. Aquí. Por ejemplo, son todos los X tal que X pertenece a los enteros positivos y además X es menor que 100. Entonces, como nosotros no sabemos a priori quién es el conjunto P ni quién es el conjunto Q, es necesario decir ya, sean X los elementos de este conjunto. Y así continúo. Entonces estamos acá. Claro, o sea, hay varias formas de demostrar estas cosas. Aquí vimos algunas. Una utilizando igualdad entre dos conjuntos, ¿cierto? Y la otra es utilizando las definiciones constructivas de conjuntos. Pero por propiedades tú podrías llegar y hacer directamente, utilizar las propiedades de los conjuntos, es decir, los que están en esta tablita de acá, esta, utilizar solamente este tipo de operaciones y demostrar que una cosa es igual a la otra, ¿ya? De hecho, está definido aquí efectivamente por Morgan, estábamos demostrando Morgan, de hecho. Ahora, como nosotros ya aquí estamos estableciendo que esto es Morgan, en adelante ustedes pueden llegar y utilizarlo. Pero es un ejemplo para mostrarles alternativas de cómo podemos demostrar que dos cosas son iguales. Ok,
Entonces ahora hagan ustedes este ejercicio. Muestre que lo que está ahí es igual a lo que sigue. Y aquí podemos utilizar ya las identidades de conjuntos para demostrar igualdad. Eso Las, era de la iden- primera tarea de látex. las identidades de conjuntos, sí, ya estaban en la tarea. Perfecto. Sí, en la actividad que hicimos para demostrar que podíamos hacer látex estaba eso. Ya, muy bien. Entonces, bastaba con que vieran las diapositivas de hacia el futuro y ya tenían el ejercicio resuelto. Entonces, efectivamente, esto se resuelve bastante rápido. Básicamente, como tengo el complemento de todo lo que está aquí, para eliminar este complemento me queda el doble complemento, la intersección y el doble complemento, porque la intersección, perdón, estoy buscando el complemento de la unión, y eso es la intersección. Aquí, de hecho, no es por nada que los símbolos se parecen bastante al i y al o, ¿ya? La unión actúa realmente como un o y la intersección actúa realmente como un y. Por lo tanto, cuando nosotros negamos estas cosas, que ya habíamos visto en la lógica, si tengo una intersección lo voy a cambiar por una unión y viceversa. A partir de ahí, entonces, yo puedo calcular lo que está aquí por el doble complemento, después asociación conmutativa, asociación y conmutación de la intersección, y por ley de absorción llego a esto. ¿Ya? Entonces eso permite demostrar lo que aparece ahí. Ya, y esta. Esta no la han hecho, ¿sí? Ya, reanudando entonces la grabación. Eso era lo que estamos intentando resolver, ¿cierto? Que era simplemente, lo desarrollamos por conjunto, ¿cierto? Y lo pueden ver en la diapositiva. Y lo último que estábamos mencionando era que tengo la generalización de la intersección y de la unión, y que es equivalente así como lo hacen para la sumatoria, que cuando yo generalizo la unión, voy a tener entonces todos los elementos que están en al menos uno de estos conjuntos, ya puede estar en más de uno, pero en al menos está en uno, y se representa de esta forma, dice de igual 1 hasta n, la unión de todos los a sub i. Y en cambio la intersección dijimos que iban a ser la intersección de todos los conjuntos de A1 hasta A sub n, se representa por la intersección de i igual 1 hasta n de todos los A sub i, y esto como resultado me da solamente los elementos que están en absolutamente todos los conjuntos, ¿ya? Desde A sub 1 hasta A sub n, son todos los que se repiten en todos los conjuntos. Y ahí quedamos, ¿ya? ¿Alguna duda? Con lo de los conjuntos. Bien, entonces, la materia de la clase de hoy la vamos a dejar hasta aquí, pero ahora quiero que hagamos un ejercicio de técnicas de demostración, porque sobre eso van a tener la evaluación el próximo lunes. Así que voy a dejar de grabar acá.